En esta tarde Dios bendiga a cada uno y a cada una por nombre. Vamos a continuar nuestro estudio de la palabra de Dios, siempre en el libro de Romanos, hoy en el capítulo 11 y nos corresponde el versículo 11. Amén. Leemos la bendita palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Digo pues, ¿han tropezado Israel para que cayesen? En ninguna manera. Pero por su transgresión vino la salvación a los gentiles para provocar celos. Y si su transgresión es la riqueza del mundo y su defección la riqueza de los gentiles, ¿cuánto más su plena restauración? Porque a vosotros hablo, gentiles, por cuanto yo soy apóstol a los gentiles, honro mi ministerio, por si en alguna manera pueda provocar a celos a los de mi sangre y hacer salvos a algunos de ellos. Porque si su exclusión es la reconciliación del mundo, ¿qué sería su admisión sino vida eterna entre los muertos? Si las primicias son sagradas, también lo es el resto de la masa. Y si la raíz es santa, también lo son las ramas. Oramos. Padre, en el poderoso nombre de tu Hijo amado, damos gracias por tu palabra. Doy gracias, Señor, por la vida de cada hermano y de cada hermana presente. Ruego que en gran manera le bendigas. Ruego, Señor, en esta tarde preciosa que ministre mi mente, mi alma, mi corazón y todo mi ser. Que ilumines con tu Espíritu Santo y así también a tu pueblo, para que juntos estudiemos tu palabra y aprendamos de ella, pongamos por obra. Bendigas a todo oyente de esta palabra en cualquier tiempo y a nuestras familias. Atamos al hombre fuerte y a toda fuerza del mal y le echamos fuera. En el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén. En la enseñanza anterior escudriñamos acerca de el remanente de Israel que fue encontrado para salvación. Hablamos también acerca del resto o del gran remanente y estos fueron endurecidos. Aquí cobró vida la palabra que habíamos estudiado, donde Pablo dice: no todos los descendientes de Israel son israelitas. Él estaba haciendo distinción entre el remanente que fue endurecido y el pequeño remanente que creyó a las promesas. Entonces, no solo los descendientes según la carne o por sangre son israelitas, sino los que son por el Espíritu, los que creyeron, los que abrazaron la promesa de la gracia. Luego tratamos de adentrarnos a el motivo por el cual fue dejado de un lado Israel, las razones por las cuales fue dejado Israel a un lado momentáneamente. Entonces, los motivos y también la restauración, las razones de la restauración, los efectos, el alcance de la restauración, los beneficios que obtendría el mundo entero, dicho en otras palabras, los no judíos, en esa restauración. Entonces, hoy vamos a entrar a nuestro estudio comenzando desde esos motivos, ¿verdad? ¿Y cuáles serían los motivos? La nación de Israel sería dejada a un lado momentáneamente para salvar a los no judíos, según el texto que hemos leído. ¿Quiénes los no judíos? Todas las naciones, la iglesia de Jesucristo, todos los que fuimos alcanzados por gracia. En realidad este es el tema que está hablando en este apartado Pablo, y lo hace con mucho gusto porque él dice: yo fui escogido
yo fui llamado, yo fui elegido, yo fui enviado, yo fui nombrado, yo fui seleccionado como apóstol a los no judíos, es decir, a los gentiles. Porque eso fue lo que se le dijo a Ananías cuando Pablo, que era Saulo de Tarso, estaba yendo, ¿verdad?, rumbo a Damasco. Entonces, ¿qué le fue dicho? Después que Jesús se le aparece y le quedan como escamas en los ojos y no veía, entonces le fue dicho a Ananías que fuera a orar por Saulo de Tarso. ¿Y qué le dice? No, él ha hecho mucho daño a tus siervos y aquí tiene poder, ha recibido cartas de los principales sacerdotes para llevar presos a tus siervos. ¿Y qué dice la divina respuesta? ¿Qué fue lo que dice el Señor? Anda porque instrumento útil, anda porque es necesario que Él lleve el evangelio entre los no judíos, entre los gentiles. Pues cuando leemos la Reina Valera, dice, es necesario que padezca, ¿verdad? Entonces ya todo estaba profetizado. Vamos verso por verso, nos corresponde el 11. Digo pues, hay una interrogante impresionante aquí. ¿Han tropezado los de Israel para que cayesen? Y la respuesta es taxativa. La respuesta dice, no, en ninguna manera, pero sí transgredieron el mandamiento de Dios. Pero por su transgresión vino la salvación de los gentiles. ¿Para qué? Para provocarlos a celos. Al Señor le gusta los celos. No, lo que pasa es que los celos, de alguna manera, empujarían a algunos o atraerían a algunos para que también fueran salvos. Oiga cómo se lee en otra traducción o en otra versión. Ahora pregunto, ¿será que los judíos al tropezar cayeron para no levantarse nunca más? La respuesta sigue siendo negativa. De ninguna manera. Todo lo contrario. Cuando los judíos desobedecieron, los demás han podido ser alcanzados para salvación y provocar así los celos de los israelitas. Esta versión es bien clara, ¿verdad? Más entendible. Así que la incredulidad presente de los judíos no es más que un paso en falso permitido para la conversión de los no judíos, pero a su vez para la propia conversión de ellos, ya que al adoptar a un pueblo que no era pueblo, como decía la profecía, entonces el que era su pueblo entra en celo y de alguna manera así ellos, celosos de los gentiles, vendrían al conocimiento de la verdad. Han tropezado para quedarse caídos sin esperanza de levantarse nuevamente, en ninguna manera. Su caída pues ha permitido a Dios, por medio de su providencia divina, por medio de la economía divina, por medio de sus riquezas en gloria, por medio de su poder infinito, abrir ampliamente las puertas de salvación a nosotros que estábamos lejos, que estábamos ajenos al pacto, que estábamos fuera de las promesas. Así que el judío vería en realidad la salvación de los otros pueblos y una salvación que ellos pensaban era solamente para ellos. Pero por cuanto ellos transgreden, entonces por su transgresión ven al no judío siendo salvo por la gracia de Dios por medio de Jesucristo.
En realidad, al ver la salvación de las otras naciones que eran ajenas al pacto, ellos entrarían en celo, aunque en realidad no debería de provocarles celos. Pero como Dios conoce el futuro, entonces Dios dice en realidad lo que sucedería. Pero no tendrían que entrar en celo, al contrario, tenían ellos que imitar. Como lamentablemente ellos no siguieron las directrices de Dios, ahora tendrían que imitar, ¿verdad? Hacer lo correcto como lo estaban haciendo los que estaban fuera de la promesa, pero que Dios los abrazó por su gracia divina. ¿Hay un fundamento bíblico para esto en el Antiguo Testamento? No solo uno, hay muchísimos. En el libro de los Salmos, pero hoy vamos a ver Deuteronomio 32, 21. Ellos provocaron mis celos con lo que no es Dios. Dicho en otras palabras, Dios los provocaría a celos ahora a ellos, pero antes ellos ya lo habían hecho desviándose. Oigan lo que sigue diciendo en el segundo párrafo. Me irritaron con sus ídolos. Yo también provocaré sus celos con un pueblo que no es pueblo. Los irritaré con una nación insensata. Oiga, es que no crea usted que éramos privilegiados porque éramos alguien especial. No. Si usted se da cuenta, este versículo que leímos dice que ellos provocaron al Dios verdadero a celos con ídolo, con algo que no era Dios, con un becerro de oro. Comienza el problema, digamos. Ellos provocan a celos al Dios verdadero con algo que no es Dios. Ahora Dios provocará a celos a ellos con un pueblo que no es pueblo, con un pueblo insensato, con una nación insensata. Por eso dice la profecía: fui hallado por los que no me buscaban, y os provocaré a hacerlo con un pueblo que no es pueblo, con alguien que no es nada. Es que nosotros estábamos muertos en delitos y pecados, estábamos nosotros, oiga, con un estatus de ser nada, no teníamos esperanza, porque no teníamos nada en el mundo, hasta que Cristo vino e hizo ese favor. Ahora hay algo impresionante que está sucediendo en Palestina, por ejemplo. Dice que muchos judíos que residen en esa región, pues se admiran al ver el despertar del interés de los cristianos no judíos por los asuntos judíos. Ellos se han dado cuenta cómo en las naciones del mundo entero el pueblo de Dios manda a orar, a ayunar, a vigilar, a hacer caminata por la paz de Israel. Cuando se han puesto complicadas las cosas con la disputa de la Franja de Gaza, ustedes se dieron cuenta cómo el pueblo cristiano se interesaba en investigar y en orar y en hacer súplicas a Dios por la paz de Israel, y hasta el día de hoy lo hacemos. Nosotros sabemos que todo el bien que deseamos para Israel, pues es a favor nuestro. Porque hay la promesa: voy a bendecir a los que te bendigan, oh Israel. Pero también está por otro lado el problema para los que maldicen a Israel. Ustedes saben lo que le pasó a Hugo Chávez. Él, queriendo ser simpático con aquellos enemigos de Israel, maldijo a Israel y dijo que lo maldecía desde el fondo de sus entrañas. Y ustedes saben que un tiempo no muy largo después, él aparece con un cáncer terrible, pues en sus entrañas. Entonces esa palabra, hermana y hermano, esa palabra está vigente, esas promesas están vigentes para Israel. Y si esa promesa está vigente para Israel, lo está para nosotros también. Amén. Que si el que maldice a Israel recibe maldición, entonces el que bendice a Israel recibe bendición. Y es lo que nosotros vivimos haciendo todos los días, ¿verdad que sí? Amén.
Entonces ellos no pueden entender cómo es que eventualmente el no judío, el cristiano, abraza esas promesas y se interesa por la historia, por lo que sucederá, por lo que está sucediendo en Israel. Así que el judío verá la realidad de la salvación por Jesucristo a un pueblo, ¿verdad? Como resultado, testimonio de los que no son judíos. Bueno, ellos, dicho en otras palabras, van siendo salvos como resultado de las acciones de un pueblo que no es judío. Voy a decirlo de otra manera, ellos van siendo salvos por las oraciones de un pueblo que no es judío. Entonces, ¿cuál es la oración de nosotros? Que Israel sea salvo, que allá llegue la paz, que allí llegue la salvación, que sus enemigos pues no vean el cumplimiento de sus deseos, sino que Israel sea salvo, ¿verdad? Y así es como nosotros sabemos que allá hay un remanente que cree en Jesucristo, que sirve a Jesucristo y que alaba al Señor, aunque con limitaciones. Allá no es como aquí para alabar abiertamente. Ustedes pueden encontrar testimonios de muchos cristianos allá. Se sufre para ser cristiano. Hay una persecución indirecta, ¿verdad? Vamos al verso 12. Y si su transgresión es la riqueza del mundo y su defección la riqueza de los gentiles, ¿cuánto más su plena restauración? Israel ha sido puesto de un lado y hoy día Dios no tiene trato preferencial con ellos. Eso es un hecho, lo hemos venido viendo. Hoy, para que un judío sea salvo, tiene necesariamente que venir a los pies de Cristo como lo hace cualquier gentil de cualquier nación, como lo hicimos nosotros, ¿verdad que sí? Pero cuando Dios empiece nuevamente a tratar con la nación de Israel, se van a disipar todos sus problemas, ¿verdad? Especialmente con los países que ahora le están odiando. ¿Habrá algún fundamento en la Biblia de esto, hermanos? Sí, así dice en el libro de Miqueas, capítulo 4, pero también Pablo dice que cuando termine la plenitud de Dios con los gentiles, Dios volverá a tener misericordia de su pueblo. O sea, hay mucho fundamento para poderle yo decir esto, que habrá una disipación de los problemas de ellos y que algún día el conflicto se resolverá y no vivirán ya pues en su tierra con temor, como dice la palabra, sino en paz, con tranquilidad y toda abundancia de bien. Si usted quiere, podemos ver lo que dice Miqueas capítulo 4, solo le damos lectura. ¿Lo tienen? Para mayor comprensión podemos, en realidad el fundamento que estamos viendo aquí es el 4:4 de Miqueas. Pero para mayor comprensión, démosle lectura del 1 al 4 y usted se dará cuenta que lo que le acabo de decir tiene aquí su descanso teológico. Y dice: acontecerán los postreros tiempos que el monte de la casa de Jehová será establecido por cabecera de montes, y más alto que los collados, y correrán a él los pueblos. Oiga lo que sucederá. Verso 2. Vendrán muchas naciones y dirán: venid y subamos al monte de Jehová y a la casa del Dios de Jacob, y nos enseñará en sus caminos y andaremos por sus veredas, porque de Sión saldrá la ley y de Jerusalén la palabra de Jehová, y él juzgará entre muchos pueblos y corregirá a naciones poderosas hasta muy lejos. Y martillarán sus espadas para asadones y sus lanzas para hoces. No alzará espada nación contra nación, ni se ensayarán más para la guerra. Y se sentará cada uno debajo de su vid y debajo de su higuera, y no habrá quien los amedrente, porque la boca de Jehová de los ejércitos lo ha dicho. ¿Se da cuenta? Así lo dice la palabra de Dios.
Bueno, ahora cobra vida esta interrogante que acabamos de leer, ¿verdad? Cuando dice, ¿cuánto más su plena restauración? Voy a leer todo el versículo para que ustedes se recuerden. Estamos en el 12. Y si su transgresión es la riqueza del mundo y su defección la riqueza de los gentiles, oiga, ¿cuánto más su plena restauración? ¿Cuánto más? Vamos a decirlo de otra manera. Si el poner a un lado a Israel en forma temporal ha traído gracia de Dios a los pueblos, ¿cuánto más operará la gracia de Dios cuando Él reciba nuevamente a Israel? Voy a decirlo de otra manera. Nosotros, en la iglesia de Jesucristo, seremos arrebatados en un momento determinado porque la palabra de Dios tiene fiel cumplimiento. Pero cuando la iglesia sea arrebatada, ustedes saben que es la gran tribulación. Pero cuando la iglesia es arrebatada, se espera la segunda venida de Jesucristo y se establecen tronos y se sientan los que recibirán poder para juzgar. Y allí vendrá, por supuesto, en alguna parte, la Biblia dice que no será en la tierra el tribunal de Cristo, porque dice que Él, ¿verdad? A Él lo recibiremos en la nube, así dice la Biblia. Él dice que nos vestirá de vestiduras blancas y nos presentará delante de Dios Padre. Allí en ese lapso se dará el tribunal de Cristo y compareceremos ante el tribunal de Cristo para recibir galardones. Pero todos los que lleguemos al tribunal de Cristo, ninguno perderá salvación, pero algunos, ¿verdad? Porque la obra de todos será probada con fuego, y el que edificó con algunos materiales que no resistirán el fuego, como leña, hojarasca o zacate, pues esto es haciendo una comparación de la obra que ha usted realizado mientras está hoy perseverando, arderán, pero no perderá su salvación, pero sufrirá mucha pérdida porque no tendrá ningún galardón. Pero todos seremos transformados, vestidos de vestiduras blancas y presentados delante del Padre. Esto en breve le enseña lo que sucederá en el tribunal de Cristo. Pero habrá también juicio a las 12 tribus de Israel. Pero quiero ir a lo que quiero explicar. Habrá juicio de las naciones. Mateo capítulo 25, ustedes ahí lo van a encontrar, el juicio de las naciones. Y vendrán delante de Él todas las naciones, y entonces Él les dirá los motivos por los cuales pondrá a su derecha las ovejas y a su izquierda los cabritos. Y ahí vienen todas las naciones, los que no son hallados dignos por cuanto durante la tribulación, en la persecución, no le dan pequeño socorro a sus pequeños. Porque oigan, iglesia, yo vuelvo a repetirles esto, muchos en la iglesia están esperando un arrebatamiento en una atmósfera como ahorita, por ejemplo, sin persecución, sin nada. La Biblia nos dice, tanto en Daniel como en Apocalipsis, que la bestia hace guerra a los santos y se le da poder para vencerlos. Y está en apuros, en una persecución tremenda la iglesia, en una persecución grande, tanto que se considera derrotada, vencida, cuando desciende el pequeño socorro para la iglesia. Es el arrebatamiento en medio de un contexto de persecución de la iglesia. Porque es probada la iglesia, por eso ahora vivimos hablando de la palabra de Dios, vivimos instruyendo a la iglesia para que se prepare. El problema es que hay unos pequeños grupos que no están recibiendo enseñanza. Allá en mi país, dijo alguien, ¿verdad? En el caserío donde yo vivo, hay grupitos donde los reúnen solo para orar. Y están allí orando y gritando y haciendo que haya gritería. Y nunca se les enseña la palabra de Dios. Nunca. Y lo viven liberando día a día.
Todos los días hay liberación y hay solo 5 personas. Y todos los días le echan diablos afuera. Todos los días los liberan. Es decir, que los liberan hoy, se endemonian mañana en el día y en la noche lo están liberando otra vez en la tarde. Ese no es un evangelio, eso no es así como funciona. Y esas personas, cuando hay medio problema, son, como dijo alguien, guerrilleras a morir. No tienen fundamento, no tienen conocimiento de la palabra de Dios. Odian, aborrecen, inventan males, chismosean, hacen de todo. Y en la noche, claro que en la tarde hay que sacarles demonios, porque en el día se vendieron millones demoníacos por montones. Y al día siguiente siguen en lo mismo. Y eso es una aberración lo que está sucediendo. Pero no están preparando a un pueblo para una persecución. Porque muchos están esperando que así tranquilito. No, la persecución comenzó. Claro que Dios respalda a su pueblo. ¿Verdad o mentira? No sé si les llegó un video en la India que supuestamente empezaron un grupo de motoristas, ¿verdad?, a matar cristianos y a prenderle fuego a la iglesia, echarle gasolina parejo y ya mataban a un grupo y a otro. De pronto ya a uno donde estaban clamando, así como ustedes, ¿verdad?, que viven orando, que viven consagrándose, y ellos llegan a la puerta para matar a todos y cae un rey y los fulminó a todos. No sé si vieron eso, casi como lo que pasó en Brasil. Ahí está la historia. ¿Verdad o mentira? Yo no vi, pero sí me llegó la información. Entonces hay una persecución en otro lado. Aquí la persecución es indirecta, es muy poco, está más pasivo, pero por cositas, por pequeñeces ustedes se embarrancan del evangelio, ¿verdad? Hoy se viven peleando entre hermanos, entre hermanas, entre familia, pero no tenga pena, la Biblia dice los enemigos serán los de tu casa, así que no hay que hacer caso a todo eso, hay que seguir adelante, ¿verdad? Porque el Señor dijo, yo vine a poner disensión, yo no vine a poner paz. Y dijo, a partir de ahora estará la suegra contra la nuera contra la suegra, el padre contra el hijo, el hermano contra... Y así podemos seguir mencionando lo que Jesús dijo. Aunque Él no habló del hermano con la hermana, pero se puede interpretar así también, ¿verdad? Porque los enemigos serán los de tu propia casa. El problema de nosotros es que nos metemos donde no tenemos que meter. Nos metemos en la vida de los demás y ¿qué nos importa? Lejos de consagrar nuestra vida, nosotros andamos viendo qué está haciendo el hermano, qué está haciendo la hermana, y allí es donde también caemos en el mismo flagelo que están las otras congregaciones. Usted persevere, conságrese usted, fíjese lo que usted está haciendo y no se fije en lo que están haciendo los demás, porque es probable que peores cosas estamos haciendo nosotros. Eso es lo que hay que ver uno. Porque es tan fácil ver el pecado o el error del hermano, porque así dice la palabra, ¿verdad? Que a veces nosotros miramos la paja que está en el ojo de nuestro hermano, pero no miramos la viga que tenemos en nuestro ojo. Y queremos sacar la pequeña paja que hay en el ojo del hermano. ¿Y cómo vamos a poder si tenemos una viga nosotros? Primero debemos sacar la viga que está en nuestro propio ojo y después veremos bien, porque el otro tampoco se queda libre. Y después mirarás bien para sacar la paja que está en el ojo de tu hermano. Es decir, que la paja también es un problema. O sea, ambos están emproblemados delante de Dios. Así que, hermano, ¿verdad? Eso es lo que está sucediendo, ¿verdad? Pero hay un juicio de las naciones, y en ese juicio de las naciones, unos serán mandados al castigo eterno, pero otros serán apartados para poblar nuevamente la tierra. Y la tierra será poblada nuevamente, tendrán hijos, se casarán y poblarán la tierra, y entonces ahí habrá también una resurrección directa y exclusiva solo para los vencedores de Israel. Aquellos que no adoren a la bestia y que no reciban la marca en sus frentes o el nombre, ¿verdad?, o el número de la bestia, y entonces estos resucitarán y regirán con vara de hierro a las naciones desde el campamento de los santos de Jesucristo. Y en la tierra estará en paz y todos estarán al abrigo. Esto es el reino milenial, ¿verdad?
Pero ustedes, si se quedan del arrebatamiento de la iglesia, les aseguro que ninguno entrará a poblar la tierra. Ay, me quedo mejor a la gran tribulación y me vuelvo a casar. Usted se va a casar, pero con las pestes, con las plagas que vienen. A usted se lo tragan las langostas que van a venir, porque, oigan, casi medio año van a salir unas langostas de un pozo que vienen atormentando a los hombres, que por 5 meses dice el Apocalipsis, ¿no? Si son por 5 meses, son casi medio año, y tienen que andar huyendo, y esas langostas picándole son como alacranes gigantes con aguijones que les van a atormentar. Y sabe que eso no van a atormentar ni a animales, ni a las plantas, ni a nada, solo a los hombres, y a las mujeres peor. Hermana y hermanos, así que a consagrarse, no se queden a la gran tribulación, tienen que consagrarse. Amén. Apártense de lo malo, consagren su vida, santifiquen ustedes, dejen al resto, dejen allá al resto. Ay, que mire que se acaba de robar un chumpito, que le importa, deje que se lo robe. Usted conságrese, usted santifíquese para irse en el arrebatamiento de la iglesia, porque usted, si se queda, se va a casar, pero tal vez con la Llorona. Y ustedes, ¿con la Llorona? No, tal vez con Yamatei. Muy bien, fue una broma, un paréntesis. Hermanas y hermanos, no debemos estar pensando en segundas alternativas, algo que le beneficie a la carne. Ya Dios sabe quiénes serán, pero más seguro es gente de allá, del Medio Oriente, porque los que logren eso es porque alcanzarán a llegar a Israel. Oiga, le voy a hacer la salvedad. Alcanzarán llegar a Israel y no los matará el anticristo, porque Israel tendrá un pacto firmado con el anticristo. No sé si ustedes se recuerdan de esa enseñanza. Israel firmará un pacto. Entonces el anticristo se ubicará ahí en los palacios de Israel. ¿Pero sabe qué va a hacer el anticristo? Poco a poco la va a ir arrinconando y la va a mandar al desierto, toda la nación de Israel. Y todos los que lleguen allá no les podrán hacer nada si están bajo el abrigo de Israel, pero el anticristo se ubicará ahí, tanto que se sentará como Dios en el templo que ya están reconstruyendo. No sé si ustedes se dan cuenta que ya tienen todas las piezas y es móvil, y entonces lo empujará, sacará a la nación de Israel y se sentará él ahí, y Israel irá al desierto, y se cumplirá una palabra que dice que Dios la sustentará por ciertos meses en el desierto, y ahí se hará una evaluación en el juicio de las naciones, quienes prestaron pequeño socorro a la iglesia para luego dejarlo vivir y que poblen la tierra, ¿verdad? Y se volverá a poblar durante 1000 años, pero ahí es donde la gente tendrá temor de Dios. ¿Cuánto más su plena restauración? Esta pequeña interrogante habla de todo esto. Oigan, si tomáramos un discipulado completo de un mediodía para estudiar esto, que a grandes rasgos les he dicho que es probable que más confusión les causó, ¿verdad? Sería impresionante, ¿verdad? Y ver, porque este interrogante tiene mucho que decir, porque dice, ¿cuánto más en su plena restauración? Es decir, ¿operará la gracia de Dios cuando Él reciba nuevamente a Israel? Sí, la gracia de Dios, porque ahora lo que está imperando es la gracia del Hijo, pero el Padre también tiene su propia gracia. La gracia de Dios será multiplicada también en ese tiempo a los gentiles, ¿verdad? Y esto yo no lo digo en el capítulo 15 del libro de Hechos, lo dijo Jacobo. No sé si ustedes han leído o estudiado el libro de los Hechos por su propia cuenta, porque ahí sí no hemos estudiado nosotros así como otros libros, ¿verdad? Pero en el capítulo 15, desde el versículo 7, bueno, del 1, ¿verdad? Pero del 7 al 17, ustedes encuentran ahí una pequeña disputa que hay. Es decir, que había una secta había una secta de los fariseos que había caído de la gracia. Y estaban ahí también cuando llega Pedro, cuando llega Bernabé, cuando llega Pablo, y están hablando acerca de lo que ha sucedido con los gentiles. Pero si ustedes quieren, podemos leerlos.
Vamos a ver el versículo, leamos no del 1, sino del 7 hasta el 17, para que les haga yo una media explicación de lo que estoy diciendo ahorita. Que Dios ha llamado de entre los demás pueblos no judíos un pueblo alrededor de su nombre, dice Jacobo, de su nombre, tal como Él está llamando a los israelitas, es decir, Dios permite venir a ambos pueblos. Jacobo lo dice precisamente en ese concilio de Jerusalén. ¿Quieren leer conmigo? Hechos. En realidad, lo que yo estoy hablando aquí está en el versículo 16 y 17, pero voy a leer desde el 7 hasta el 17 para su mayor comprensión. Mire lo que dice el 7. Y después de mucha discusión, Pedro se levantó y les dijo: varones hermanos, vosotros sabéis cómo ya hace algún tiempo que Dios escogió que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del evangelio y creyesen. Bueno, voy a hablar de este versículo. Oiga, ¿a qué se está refiriendo aquí Pedro? ¿A qué? ¿A qué momento? ¿Se recuerdan ustedes cuando llegaron unos siervos de Cornelio, verdad que él estaba en casa de Simón el curtidor, cerca de la playa? Y entonces llegaron a llamarlo, pero el Señor le mostró un piélago, un lienzo, dice la Reina Valera, un piélago donde habían toda clase de aves, cuadrúpedos, todos reptiles, y le dijo: mata y come. Entonces Pedro dijo: no, ninguna cosa inmunda ha entrado jamás en mi boca. El Señor le dijo: no llames inmundo a lo que yo ya santifiqué. Entonces cuando Cornelio, el jefe de una compañía italiana que estaba pues en Filipo, por Cesarea de Filipo, más o menos, entonces le dice que el Señor se le había aparecido, un ángel del Señor le había hablado y que le había enviado a casa de Simón el curtidor para hacer venir a Pedro para que les hablara la palabra de Dios. Y cuando llegó había mucho gentil ahí reunido, sus amigos, y entonces recibieron la palabra de Dios, recibieron a Cristo, pero el Espíritu Santo vino sobre los gentiles, y Pedro les está hablando de eso aquí. Oiga lo que dice, voy a volverlo a leer. Y después de mucha discusión, Pedro se levantó y les dijo: varones hermanos, vosotros sabéis cómo ya hace algún tiempo que Dios escogió que de los gentiles oyesen por mi boca la palabra del evangelio y creyesen. Y Dios, que conoce los corazones, les dio testimonio dándoles el Espíritu Santo lo mismo que a nosotros. Y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando por fe sus corazones. Ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Antes creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos de igual modo que ellos. Oiga, ¿qué fue lo que dijo Pedro? Entonces toda la multitud cayó y oyeron a Bernabé y a Pablo que contaban cuán grandes señales y maravillas había hecho Dios por medio de ellos entre los gentiles. ¿Por qué es que hablan esto? Porque un grupo de una secta de los fariseos que habían caído de la gracia, creyeron pero cayeron, dijeron: no, es necesario que si quieren ser salvos se circunciden y que guarden la ley de Moisés. Entonces estaban saliendo de la gracia, estaban apostatando de la fe, porque estaban saliendo y regresando a la ley. Entonces Pedro les dijo esto, pero la multitud se quedaron callados y ya no alegaron. Y entonces dice que oyeron a Bernabé y a Pablo de todas las maravillas que Dios había hecho y las señales que Dios había hecho por medio de ellos entre los gentiles. Y cuando ellos callaron, oiga lo que dice Jacobo. Esto fue lo que yo les acabo de explicar. Oiga lo que dice Jacobo. ¿Saben quién es Jacobo, verdad? ¿Quién era Jacobo? Yo quiero hacer esa pregunta. Amén. ¿Quién era? Era el padre de los 12 patriarcas. No, ese era Jacobo. Jacobo es hermano de Juan. Jacobo es hijo de Zebedeo, hermano de Juan.
es uno de los discípulos. De hecho, es al que mataron a espada delante de los demás discípulos, delante de Juan, su hermano. Entonces, oiga lo que dice Jacobo. Respondiendo, dijo: varones hermanos, oídme. Simón ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles para tomar de ellos pueblo para su nombre. Oiga lo que está hablando de los gentiles. Para tomar de ellos pueblo para su nombre. Esto es la iglesia. Pero oigan, trae a colación una promesa que es para el futuro. Por eso es que traje ahora a estudio este versículo. Miren 15:15. Y con esto concuerda las palabras de los profetas, como está escrito: después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo de David que está caído, y repararé sus ruinas, y lo volveré a levantar. Oiga lo que está hablando para el futuro. Para que el resto de los hombres busque al Señor, y todos los gentiles sobre los cuales es invocado mi nombre, dice el Señor, que hace conocer todo esto desde tiempo antiguo. Entonces hay futuro, ¿verdad? Es decir, que aquí está incluyéndonos a nosotros, pero también aquellos que después que la iglesia es levantada, sobrevivan a la gran tribulación y tengan que poblar la tierra y vivir bajo vara de hierro, dirigido desde el campamento de los santos en el reino milenial de Jesucristo. Entonces está hablando de esto también. Porque a vosotros ambos gentiles, verso 13 de Romanos, volvemos. Porque a vosotros ambos gentiles, por cuanto yo soy apóstol a los gentiles, honro mi ministerio. Vamos a leer el 14 una vez. Por si en alguna manera pueda provocar a celos a los de mi sangre y hacer salvos a algunos de ellos. En otra traducción, oiga cómo dijo Pablo: les comunico algo a ustedes, oh gentiles, en virtud que Dios me ha enviado como apóstol a los no judíos. Yo doy mucha importancia a este servicio mío para Dios. Quiero que los de mi propia raza sientan celos de ustedes, los gentiles, para que así algunos de ellos alcancen salvación por gracia de Jesucristo. Entonces vemos aquí a Pablo, en primer lugar, cumpliendo su tarea o su ministerio apostólico a los no judíos, y mientras lo está haciendo, él pues intenta motivar a sus hermanos judíos a convertirse a Cristo, y lo logra, porque ustedes saben cuántos se convertían en cada lugar donde Pablo se sentaba y fundaba congregaciones de la iglesia primitiva. En todo esto Pablo va cumpliendo con el llamamiento y con el mandato de Dios al darle un ministerio, y Dios está logrando su propósito en ese tiempo. Y aquí vemos que lo está logrando tanto con el pueblo judío como también con las naciones a las que estaba llegando desde ese momento el evangelio, y ha llegado con el devenir del tiempo a lo más incógnito para que se cumpliera una palabra que Jesús había dicho: y vosotros me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria, hasta lo último de la tierra. En Jerusalén, donde estaba la casa del Señor; en Judea, donde nació Cristo; en Samaria, donde estaba la capital del reino de Israel; y hasta lo último de la tierra, donde estamos de la presencia de Dios. ¿Comprenden esto a cabalidad, verdad? A perfección. Muy bien. ¿Qué podemos imaginar nosotros acerca del ministerio de Pablo? Pues un ministerio grande, ¿verdad? Por misericordia y de misericordia para con nosotros. Pero qué satisfecho estaría Pablo al haber alcanzado a cumplir, tal vez no al 100%, pero al menos adentrarse en un alto porcentaje, llevando a cabo el llamado que Dios le había hecho como apóstol a los gentiles.
Así también usted y yo, cuando entendemos nuestro llamamiento, quisiera recordarles una enseñanza que hace 4 años hicimos aquí, entendiendo nuestro llamamiento. ¿Quién se recuerda? ¿No? Entonces, ¿para qué enseñé yo esa enseñanza? Para que la redundancia. Pero bien, era tan sencilla. Fuimos llamados a paz, fuimos llamados a salvación, fuimos llamados a la hermandad, a la fraternidad, fuimos llamados a servir a los demás. ¿No se recuerdan esas cosas tan básicas? Bueno, entonces, en ese llamado, usted debe entender a qué, valga la redundancia, le ha llamado el Señor. Unos a servir, unos a liderar, otros, miren, hoy, por ejemplo, vinimos aquí con mi esposa, está enferma, pero a pesar de eso, con dolores, nos venimos y con mi cuñada el servicio es fundamental en la obra del Señor. ¿A qué fuiste llamado? Y a veces, hermano y hermano, pues a mí me gustaría que me llamaran a pastor, porque a pastor es más chilero. No, porque de pastor puedes perderte. Los mejores galardones están en el servicio que se hace, como la limpieza. Mire, hoy no está hermoso aquí, no está elegante aquí, no está delicioso el ambiente. Pues alguien tuvo que haber venido a limpiar. Ahora huele rico, las flores están soltando su aroma todavía porque se les quitó lo que ya estaba arruinado, ¿verdad? Entonces ese servicio es muy fundamental. Los servicios que ustedes prestan, el venir a la casa del Señor también es algo fundamental, porque dice la Biblia, no os dejéis de congregar como otros lo tienen por costumbre, ¿verdad? Entonces, el servicio a lo que usted fue llamado, entonces hay gran satisfacción, habrá gran satisfacción de hacer lo que Dios le ha dado que usted haga. Sea lo que sea que el Señor le haya mandado hacer, usted va a experimentar una gran satisfacción al llevar a cabo esa tarea, aunque no sea muy elegante, sea de hacer limpieza, sea de recoger basura. Pero algunos piensan que su tarea es de tirar basura, porque toman agua pura y ahí en el patio tiran la basura. Comen chicles y ahí dejan los chicles trabados en las sillas, y la presidenta tiene que mandar lavar las sillas 2 veces por año, creo yo que lo hacen, ¿verdad? O 1 vez por año. Al salir y al entrar el viernes. Bueno, entonces, si usted se da cuenta, hay satisfacción al llevar a cabo nuestra tarea. Usted debe saber a qué le llamó el Señor. Usted debe estar convencido a qué le llamó el Señor. Porque algunos también son piedra de tropiezo. Eso que Dios nos libre de ser nosotros, ¿verdad? Pero siempre tengo que hacerle saber esto. Yo creo que es más fácil salvarse uno como miembro nada más que en un liderazgo. Cuesta más, hay responsabilidades que conllevan en ese cargo, en el liderazgo. Y no le estoy hablando solo en el liderazgo pastoral, sino también en el diaconado, en la dirección de las organizaciones. Cuesta más porque hay más responsabilidad, de algún modo, hermana. Pero sigamos adelante con la convicción de que el Señor nos llamó a servir, y el servicio, hermana y hermano, usted debe saber cuál es su vocación. Verso 15, porque si su exclusión, volviendo a Israel, ¿verdad?, es la reconciliación del mundo, ¿qué será su admisión sino vida entre los muertos? Creo que los mejores días están por venir. Y no soy uno de esos políticos que andan ofreciendo que los mejores tiempos están por venir, ¿verdad? No, hombre, claro, desde un punto de vista humano, el futuro nada más es una sombra, es algo oscuro, es algo incierto, es algo tenebroso. Eso, ustedes se dan cuenta, los hermanos que tomaron privilegio hablaron acerca de eso, ¿verdad? Mi hermano Aníbal, mi hermano Elio, hablaron acerca de ese futuro incierto, de ese futuro oscuro, porque el ser humano está transformando el mundo en un lugar de confusión, en un lugar de desorden, en un lugar de terror, donde los beneficiados son algunos que han cooptado todas las
las instituciones de gobierno, pero con respecto al futuro, entonces, hay mucha incertidumbre y todo el mundo habla del fin de nuestra civilización. Pero Dios todavía está en su trono y Él hará lo que quiere. Como dijo el hermano Aníbal, Él da sorpresas, ¿verdad? En cuanto a quién va a ser elegido. Podemos entonces anticipar que vienen días buenos, realmente días buenos para nosotros los hijos de Dios. Vamos al último versículo. Si las primicias son santas, también lo es la masa restante. Y si la raíz es santa, también lo son las ramas. Este versículo hace alusión a Números 15:21 y dice de la siguiente manera: de las primicias de nuestra masa daréis al Señor una ofrenda por nuestras generaciones. Digamos, una parte de la masa era para hacer el pan y otra era ofrecida a Dios como señal de que toda la masa era aceptable o era sagrada. La primicia se refiere al origen de la nación de Israel en este versículo y está hablando de los que recibieron la promesa. Abraham primeramente, Isaac y Jacobo, a quienes traspasó esa promesa. En cuanto a santa, no se está refiriendo a calidad espiritual, a calidad moral, sino que se está refiriendo a que es separado para Dios, o es separada para Dios esa porción o ese porcentaje o ese remanente en el caso de las primicias de los patriarcas, dígase de Abraham, Isaac y de Jacob. Esta alusión a la masa se refiere, claro, entonces a la nación de Israel, y la primicia es esa porción, ¿verdad?, que es separada para Dios. Ellos se conservaron para Dios y eso fue lo que procuraron hacer, dejar un legado para que su descendencia pues cumpliera la orden de Dios y así descansara en ellos la promesa de Dios, como lo es en la nación de Israel. Haciendo una conclusión o unas conclusiones respecto a esto, si la totalidad de la cosecha